Muy buenas tardes para todos. El Señor les bendiga y les guarde. Le doy gracias a Dios por la oportunidad de encontrarnos nuevamente para continuar con este estudio que venimos haciendo y para retomar con el módulo número 4, que es ser personas dignas de confianza. El módulo 4 vamos a abordar la importancia de la confianza en el liderazgo, de confiar en los demás, pero también de ser digno de confianza. Son dos elementos muy importantes. Entonces, para comenzar, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Vamos a pedirle a Él que nos ayude, que nos dirija, que nos cuide, que nos permita aprender, que realmente el tiempo que pasemos aquí sea de edificación para ustedes y para la obra del Señor en donde quiera que usted está. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Dios mío, gracias por tu oportunidad, Señor, de encontrarnos en esta tarde, Señor, para seguir aprendiendo, Señor, para poner, Señor, estas habilidades de liderazgo al servicio tuyo, Señor. El propósito, Señor, de este tiempo, Señor, no es solamente tener información, Señor, sino ser mejores cristianos, Señor, ser mejores personas, Señor, ser mejores ciudadanos, Dios Todopoderoso, ser mejores hijos tuyos para poner todas nuestras habilidades, nuestras capacidades, lo que somos y lo que tenemos al servicio tuyo, Señor. Pedimos que tú nos ayudes en esta tarde, Señor. Yo te ruego que tú me guíes, me guíes en lo que debo hablar, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Por favor, conforme a la necesidad de cada uno para su edificación, para su ánimo, para su fortaleza, Señor. Ayúdale, Señor, porque cada una de las personas que están aquí, Señor, son personas que tú has levantado, Señor, para el servicio tuyo, para que sean ministros competentes de este nuevo pacto, Señor. Yo te ruego que seas tú ayudándoles, que seas tú bendiciéndoles, que seas tú cuidándoles, Padre bueno, en el nombre de Jesús, Señor, y que sea tu Santo Espíritu guiándoles a toda la verdad, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que podamos aprovechar lo que aprendamos hoy y lo que sigamos aprendiendo con los recursos que van a quedar allí en la plataforma, y que edifiquen nuestras vidas y edifiquen la obra tuya aquí en esta tierra, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que nada hagamos para vanagloria ni para contienda, Señor, sino para la gloria y honra de tu nombre y la extensión del evangelio del reino en el nombre de Jesús, Señor. Yo te lo pido a ti creyendo y lo declaramos hecho en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, en verdad que le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, por su disposición y su tiempo, por estar aquí en esta tarde. Y como les decía, vamos a comenzar este cuarto módulo. Ya estamos acabando este diplomado. Estamos ya en la última parte de este diplomado, que gracias a la escuela de formación que nos permite este espacio de formación y que ha abierto precisamente sus puertas pensando en la formación de cada uno de ustedes como líderes, como diáconos, como servidores en cada una de las iglesias locales, como pastores, como encargados, para que podamos cada día hacer un mejor trabajo, para que esto que hagamos lo hagamos sirviendo al Señor con toda la excelencia posible. Entonces vamos a hablar en esta tarde de la confianza, ¿sí? Y hablamos de la confianza para que eh, realmente esto sea útil en nuestra formación, en nuestro servicio al Señor. ¿Mm? Entonces, yo creo que la confianza es un aspecto muy importante en el liderazgo de una persona, ¿sí? Y estamos aquí todos aquellos que tienen una función de liderazgo de alguna manera, ¿cierto? Los que estamos aquí
lideran, sirven en algún grupo, en alguna congregación, están apoyando o están en ese proceso de formación precisamente para servir en la iglesia local. Y la confianza es otro elemento fundamental del liderazgo, ¿cierto? Dijimos que un aspecto importante era la comunicación, pero la confianza es muy, muy importante, ¿cierto? Porque ser líder implica que nos ganemos la confianza de los demás, que las demás personas pongan su confianza en nosotros, ¿sí? Depositen su confianza y que nosotros podamos ser dignos de esa confianza que están poniendo las personas en nosotros. Para poder ganarnos la confianza de las demás personas, es importante que nosotros seamos ejemplo, ¿sí? Y ese es un elemento fundamental. Si nosotros no somos ejemplo, será muy difícil que otras personas nos sigan, ¿sí? Nosotros tenemos que ser ejemplo y precisamente, como dice la escritura, Pablo les dijo, sean imitadores de mí como yo soy imitador de Jesús. Nosotros tenemos que ser imitadores de Jesús para que otros nos puedan imitar y seguir a nosotros. Y para eso se necesitan que nosotros seamos ejemplo de las siguientes cualidades: competencia, conexión y carácter. La competencia se refiere a la capacidad para hacer el trabajo. Las personas van a confiar en nosotros si se dan cuenta que nosotros tenemos la capacidad de hacer ese trabajo. La escritura dice que somos ministros competentes de este nuevo pacto y nuestra competencia no proviene de nosotros, sino proviene de Dios, que nos capacita para hacer este trabajo. Pero tenemos que demostrar que podemos hacerlo y que sabemos hacerlo, ¿sí? Si nosotros no demostramos que tenemos la habilidad para hacerlo, las otras personas no van a confiar en nosotros, ¿sí? Piense usted en cualquier profesión en la que usted vaya usted al mecánico y lleve su carro y el mecánico empiece como a patinar, como que usted vea que no, como que no sabe, como que está ahí y dice, no, este man va y no sabe, va y se tira lo que el carro en vez de arreglarlo lo termina dañando y usted pierde la confianza en ese mecánico, pensarlo en igual en cualquier otra profesión, ¿cierto? Por eso se necesita tener la habilidad, la capacidad, la competencia, se refiere a eso. La segunda es la conexión. Esa conexión se refiere a la habilidad para relacionarse positiva y adecuadamente con los demás. ¿Sí? Eso es muy, muy importante, que esa habilidad para relacionarnos con los demás la podamos nosotros desarrollar, ¿sí? Y tiene que ver con lo que ya hemos hablado, con la comunicación, con la actitud, ¿sí? Eso nos va a demostrar que podemos relacionarnos bien con los demás. Muy bien, Jessica, ¿tienes una pregunta? Si levantan la mano aquí, pueden intervenir y yo paro para que podamos aclarar las cosas y si no, seguimos. Listo. Muy bien, seguimos entonces. Y el último componente o cualidad es el carácter y en ese aspecto quiero profundizar. ¿Sí? En el carácter quiero profundizar porque el carácter es lo que posibilita la confianza. ¿Sí? El carácter es lo que nosotros somos en realidad. Y nosotros tenemos que tener carácter y evidenciar carácter. Y a veces tal vez no, ese concepto de carácter no ha sido muy bien clarificado. Y a veces se piensa que las personas que son bravas, decimos, esa es una persona que tiene carácter. No, el ser bravo no tiene nada que ver con tener o no tener carácter o con demostrar carácter. El carácter de una persona es la manera en la que esa persona habitualmente reacciona frente a una situación. Eso es carácter. Entonces, como la persona reacciona, ese es su carácter. ¿Sí? Nosotros estamos llamados a tener el carácter de Jesús. ¿Sí? Es decir, a reaccionar habitualmente como reaccionaría Jesús. ¿Sí? Por eso nos preguntamos, ¿qué haría Jesús? ¿Sí? En una o en otra circunstancia, ¿qué haría Jesús? ¿Sí? Es nuestra pregunta permanente. Frente a esto, ¿qué haría Jesús? ¿Cómo respondería Jesús? ¿Cómo reaccionaría Jesús? Y ese debe ser nuestro carácter porque debe ser el carácter de Jesús. No
hacemos énfasis y no creemos mucho y no manifestamos mucho esto de hablar de los tipos de carácter como flamélico, como, em, como, ¿sí? Esos tipos de carácter que la psicología nos especifica, ¿cierto? O rasgos de personalidad que la psicología nos especifica. Porque muchas veces esto lo que tiende es a justificarnos, ¿cierto? Es que yo soy así, yo soy flamélico, yo soy, ¿sí? Diferente tipo de personalidad y eso nos puede hacer que nos justifiquemos, ¿sí? Frente a cómo reaccionamos. Aquí lo importante siempre es saber que tenemos que nosotros cuidar cómo reaccionamos y ser ejemplo de la forma en que reaccionamos, más si otras personas nos están viendo, ¿sí? Si hay jóvenes que nos están viendo, si hay personas que nos están viendo, nosotros tenemos que ser ejemplo para ellos, ¿cierto? Entonces, eso es a lo que nos referimos con carácter, ¿sí? Es decir, la forma en la que usualmente reaccionamos y que es constante, ¿sí? Se dice que una persona tiene carácter cuando reacciona de la misma manera siempre, ¿sí? Una persona que no tiene carácter es que hoy reacciona de una manera, mañana de otra y uno no sabe ni en qué confiar con esa persona. Y entonces por eso se pierde la confianza. Y aquí están varios elementos que implican tener carácter. El primero es ser consecuente. Y ser consecuente significa que siempre se hace lo que se dice y que sus acciones respaldan completamente sus palabras. Yo soy consecuente y tengo carácter cuando yo lo que digo lo hago, ¿sí? Lo que enseño lo aplico. No aplico una cosa y hago otra, ¿sí? Enseño una cosa y hago otra. Digo que hagan algo y yo no lo hago. Digo que lleguen temprano y yo llego tarde, ¿sí? Eso es no ser consecuente y eso es no tener carácter, ¿sí? Es ese tipo de cosas a las que nos estamos refiriendo. Y eso hace que la gente pierda confianza. Si yo permanentemente llego tarde a algún lado, eso va a hacer que la gente diga, no, ese man no llega, ese man no llega, ¿sí? Eso no, eso no, eso lleguemos más tarde, eso, qué afán, eso no han empezado. Eso empecemos, lleguemos a la reunión del diplomado para las 5:30, que eso no ha empezado. Eso, dan las 5 y no han empezado. Eso no. Pero si sabemos que a la hora que es, a esa hora empezamos y si animamos a ser puntuales, nosotros tenemos que ser los primeros que somos ejemplos de ser puntuales. La gente no va a confiar en alguien que no cumple con su palabra, ¿cierto? Tenemos que cumplir con lo que nosotros decimos. Por eso la escritura dice, y Jesús nos enseñó que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Porque lo que es más de esto, de mal procede, dice la escritura. Si usted dice que sí, es sí y no cambia, ¿sí? Se mantiene en lo que usted ha dicho. Si dice que no, es no. Eso es muy importante. Ser consecuente es la base para que la gente confíe en usted. Si usted quiere ser un líder en el cual la gente deposite su confianza y usted los pueda dirigir, usted tiene que ser consecuente. Eso es muy, muy importante. La segunda cosa relacionada con el carácter es la perseverancia y significa estar dispuesto a continuar en medio de las circunstancias. Una persona que tiene carácter persevera aún en medio de las dificultades, aún en medio de las circunstancias, y si dice que lo va a hacer, lo hace. Aun cuando tenga dificultades, aun cuando se le presenten circunstancias, lo sigue y persevera. No desiste frente a los problemas, sino que los enfrenta con fe y con determinación. Eso significa perseverancia. La gente va a ver la perseverancia en usted y lo va a seguir porque ve que es digno de confianza, que no se desanima frente a la primera circunstancia. El otro elemento del carácter es el respeto, ¿sí? Una persona que tiene carácter implica que tiene respeto y ese respeto no se exige. El respeto se gana. ¿Cómo se gana? Tomando decisiones sabias, admitiendo errores, anteponiendo sus planes personales y lo que es mejor
a lo que es mejor para sus seguidores y para la organización, en este caso para la iglesia. ¿Mm? Entonces, eso hace que las personas nos reconozcan y nos podamos ganar el respeto de esas personas. Cuando nosotros eh, ponemos en primer lugar los planes de Dios, en este caso, los planes que benefician a la comunidad, a la iglesia en este caso. Y aquí hay una cosa importante y es que la gente va a perdonar sus equivocaciones relacionadas con la capacidad. Es decir, si uno se equivoca porque no supo, porque está aprendiendo, porque todos estamos aprendiendo, eso la gente lo puede perdonar. Esos errores en los cuales uno a veces comete porque no sabía finalmente, porque está aprendiendo, ¿sí? Eso la gente nos lo perdonará, pero tenga claro que la gente no va a confiar en una persona que tenga fallas en su carácter, ¿sí? La gente puede volver a confiar en alguien que se equivoque porque no sabe, porque está aprendiendo, ¿sí? Pero una persona que tiene fallas en su carácter, que no es consecuente, que no es perseverante, eso va a hacer que la gente no confíe en esa persona, ¿sí? El presidente de Pepsi tiene una frase que me pareció importante ponerla aquí. La gente tolera errores honestos, pero si usted viola la confianza de las personas, le será muy difícil recuperarla. Esa es una de las razones de que la confianza debe ser para usted una de sus posesiones más valiosas. ¿Sí? Y aquí viene un elemento muy importante y es la integridad. El carácter está relacionado con ese elemento de la integridad, ¿sí? Con ese aspecto de ser el mismo siempre. Miren, y les voy a contar una historia que encontré en un libro. Y es la historia de un joven judío que vivía en Alemania. Y este joven judío admiraba muchísimo a su papá, porque su papá era un judío devoto, asistía a la sinagoga, era un ejemplo, y él realmente era un hombre que admiraba a su papá, ¿sí? Y andaba en esas tradiciones judías, porque él era judío, su papá era judío, su familia era judía. Pero un día esta familia tuvo que trastearse de ese lugar donde estaban viviendo, ¿sí? Tuvieron que trastearse de esa ciudad donde estaban viviendo a otra ciudad. Se tuvieron que cambiar de ciudad. Se fueron a otra ciudad y en esa ciudad donde ellos se fueron a vivir no había una sinagoga. Entonces no había cómo pudieran congregarse esta familia. Y entonces un día, pero había una iglesia luterana, o sea, había una iglesia evangélica. Y entonces en la iglesia evangélica eh, asistía toda la gente. La mayoría de la gente asistía a esa iglesia evangélica, a esa iglesia cristiana, y la mayoría de las personas más importantes iba a esa iglesia cristiana. Y un día este hombre judío llegó y les dijo a la familia, vamos a empezar a ir a la iglesia cristiana, ¿sí? Vamos a ir a esa iglesia cristiana. Y entonces en vez de exponer un argumento relacionado con la convicción y la creencia, hemos entendido que el Mesías ya vino, qué sé yo. El papá dijo, no, vamos a volvernos cristianos porque eso va a beneficiar nuestro negocio, porque necesitamos relacionarnos con todas esas personas importantes que están allí en esa iglesia y al nosotros ser parte de la iglesia vamos a poder conocer esas personas importantes en esa iglesia. Y se volvieron cristianos. Y este hombre llegó incluso a ayudar a dirigir esta iglesia cristiana. Este joven realmente se desilusionó del carácter de su papá. Y este joven fue el que años más adelante llegó a decir que la religión era el opio del pueblo. Y ese joven judío se llamó Karl Marx, o Carlos Marx, y es quien sustentó todos los conceptos sobre el socialismo, sobre el comunismo. Y es muy, muy triste que eh,
Todo eso probablemente se deba a la desilusión que él tuvo del carácter de su padre, a quien tanto admiraba y quien un día, sin ninguna razón más que su propio bienestar y el de su familia a nivel económico, decidiera cambiarse eh, al cristianismo. Este tipo de cosas son las que pueden ocurrir cuando hay faltas de carácter en las personas. Y ese ejemplo me llamó mucho la atención porque ilustra realmente lo que ocurre, ¿sí? Cuando hay fallas de carácter, cuando realmente no estamos nosotros haciendo lo que nosotros decimos. Y esas son implicaciones de una magnitud muy, muy grande, si ustedes se dan cuenta. Y eso es muy importante, ¿sí? Creo que nosotros tenemos que trabajar sobre el carácter, trabajar sobre nuestra integridad, ¿sí? Asegurarnos de que nosotros nos ganamos la confianza de la gente y la gente puede confiar en nosotros, de que somos dignos de confianza, ¿sí? De que somos dignos de confianza. Insisto lo que mencionaba hace un momento, la gente puede aceptar que nos equivocamos y perdonar esos errores, ¿sí? Que podamos nosotros tener eh, errores de hacer las cosas, de capacidad, pero no cuando nosotros tenemos una falla de carácter, cuando faltamos a la confianza, cuando no confiamos en las personas o cuando no somos dignos de la confianza de las demás personas. Y aquí quiero detenerme en esa palabra confianza. Confianza. Y confianza es una palabra que viene del latín, ¿sí? Y está compuesta de dos partes, con y fides. Con quiere decir junto, quiere decir con algo, precisamente, ¿cierto? Junto a algo. Y fides hace referencia a fe. Y termina en ansa, que es la acción, ¿sí? Es un verbo. Entonces podemos decir que la palabra confianza, ¿sí? Tiene que ver con la acción de tener fe, ¿sí? Confiar es con fe, ¿sí? De alguna manera es así, con fe. Yo confío. Y la gente puede tener fe. Y aquí no nos estamos refiriendo a poner la fe en una persona, ¿sí? O sea, no quiero que me malinterpreten. Quiero hacer la claridad que es muy, muy importante. No estamos diciendo de que yo pongo mi fe de mi creencia en una persona, no. Pero si nosotros ponemos nuestra confianza en personas, en seres humanos. Por eso a veces nos desilusionamos, porque hemos puesto nuestra confianza allí y la persona no es digna de esa confianza que nosotros hemos puesto en esa persona, ¿sí? Y nos desilusiona. Pero como nosotros nuestra fe realmente la tenemos puesta en Dios, a pesar de lo que hagan las personas, podemos desilusionarnos de las personas, pero seguimos adelante en nuestra fe porque nuestra fe está puesta en Jesús, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Pero es verdad que la gente sí pone su confianza, pone su fe en otros, ¿sí? Pero no en el sentido de creencia, sino su fe. Y yo conozco eh, la experiencia de muchas personas que han puesto su fe en otros, ¿sí? Y han puesto su confianza en otros y cuando esas personas los desilusionan, terminan desilusionándose incluso del cristianismo por causa de esa persona, por causa de lo que esa persona les ha dicho. Entonces, eso significa que nosotros tenemos que ser dignos de esa confianza, ¿sí? Ser dignos de esa confianza que esas personas ponen en nosotros, ¿sí? El voto de confianza es otorgarle a otras personas el poder de llevar a cabo acciones determinadas. Estamos hablando de amistad, de trabajo, etcétera, ¿sí? Si no tenemos fe en las personas, no podremos liderarlas. Y aquí vienen los dos elementos, ¿cierto? Hablamos de la confianza. Yo tengo que como líder, como servidor, como diácono en la iglesia, confiar en esas personas, ¿sí? Poner mi confianza, confiar en que ellos pueden hacer ese trabajo al cual yo les estoy convocando a hacer,
Yo tengo que confiar en esas personas. Y al mismo tiempo, el otro componente es que yo tengo que ser digno de esa confianza que esas personas también van a poner en mí. ¿Sí? Y debo guardar la confianza de esas personas teniendo carácter y teniendo integridad. ¿Sí? Que es el elemento importante. ¿Sí? Y tener fe en las personas implica que podemos creer en esas personas a pesar de que no son, no tienen todas las habilidades. Yo conocí una persona que me decía, no, es que yo no le entrego, no dejo que una persona me ayude aquí en la iglesia hasta que no demuestre y yo pueda ver que esa persona sí tiene la capacidad para hacerlo y eso puede ser de mucho tiempo, ¿sí? Eso puede ser muy, muy largo y de pronto tal vez eso puede hacer que no logremos tener quien nos suceda en nuestro trabajo porque decimos nadie está a ese nivel. Pero hay que empezar con las personas y hay que tener fe en las personas. Hace poco hacíamos un estudio en la escuela de formación sobre el talento humano y fue muy interesante y quiero compartir un pedacito de eso que hablamos allí sobre los apóstoles, ¿sí? Porque si alguien tiene fe es Dios. Él tiene fe en nosotros. Si alguien tiene fe en nosotros es Jesús. Él confía en nosotros. Y Jesús mostró que tenía fe en las personas. Escogió a 12. A 12 que personalmente yo no hubiera escogido. A 12 que realmente no tenían las capacidades como para ser los discípulos de Jesús. Y parece que tenía un buen grupo para poder escoger, pero él escogió a 12. A 12. Y estos 12 tenían un montón de razones por las cuales no serían aptos para ser escogidos. Pedro era un pescador impetuoso, impulsivo, ¿sí? Convencido. Andrés era también pescador y parece ser que era un hombre insignificante. Jacobo era un hombre de una familia importante, pero la Biblia nos muestra que era un hombre vehemente, impaciente. Juan, otro hermano de Jacobo que hasta les llamaron los Boanerges, los hijos del trueno, porque eran de un carácter así, un temperamento eh, impetuoso y siempre querían tener un lugar de eminencia. Felipe, un hombre analítico con una visión estrecha, a pesar de que conocía la palabra y era testigo del poder de Jesús. Por eso Jesús le dice, tanto tiempo he andado contigo, Felipe, y no me conoces. Natanael era un hombre prejuicioso. Mateo era un cobrador de impuestos, era de la gente más despreciable en Israel. Ninguno hubiera juntado a un Mateo con un Simón el Celote, que era perteneciente a un grupo judío violento y que querían derrocar al gobierno de Roma, extremista, ¿sí? Algunos dicen sicario probablemente. Tomás, que era un hombre con un pesimismo heroico y una incredulidad muy grande. Jacobo, el hijo de Alfeo, no se sabe sino que era el nombre nomás se sabe de Jacobo. ¿Sí? No era tan importante, no tenía una formación tan importante que solamente se sabía el nombre. Judas, Judas Tadeo, ni siquiera tampoco se sabe mucho de él y pues ni hablar de Judas Iscariote, que fue el que entregó a Jesús y se robaba la plata de la bolsa. Estos eran gente que no podría ser un discípulo, que no sería alguien que nosotros escogeríamos a ser un seguidor nuestro. Pero Jesús los escogió porque Él tenía fe en las personas, porque Él confiaba en ellos. Él confiaba en ellos y de hecho confiaba en algunos más que en otros y por eso se llevaba a algunos en algunos momentos y podemos ver algún grupo más cercano, un núcleo más cercano y eso es muy importante en el ministerio, tener un núcleo cercano en el cual esa persona se apoya, ¿sí? Y les enseña y son quienes se está levantando para ser sus seguidores, ¿sí? Quienes reemplacen la nueva generación que esté dirigiendo, que esté liderando. Y eso es muy importante que nosotros lo tengamos nosotros
presente. ¿Mm? Y ustedes que están dirigiendo, dirigir a otros, y será ese elemento que vamos a ver la última sesión. Dirigir a otros significa levantar a otros. No ser el único que dirige, ¿no? Sino levantar a otros. Y precisamente eso es lo que estamos haciendo aquí. Y esa es la razón de este seminario, de este diplomado. Es levantar a otros, a ustedes, para que sigan haciendo este trabajo, para que sigan llevando el evangelio, para que sigan dirigiendo a otras personas, pero que lo hagan bien, ¿sí? Que tengan esa confianza en las personas, que confíen en las personas, que sean dignos de la confianza de las personas, ¿sí? Eso es muy, muy importante, ¿sí? Que seamos dignos de la confianza de las personas, que las personas puedan realmente confiar en nosotros, ¿sí? Y miren esta frase que también me parece muy importante, ¿sí? Se puede destruir la confianza en un segundo y se necesitan miles de millones de segundos para reconstruirla o para construirla, ¿sí? Una confianza no se construye con conocer a alguien. Yo ya confío en esa persona, no, yo tengo que construir la confianza. Y eso toma tiempo, que pueden llegar a ser miles de millones de segundos. Pero en un solo segundo, podemos nosotros hacer que la confianza se destruya. Una mala decisión puede hacer que la gente deje de confiar en nosotros. Un acto eh, de, de mala actitud puede hacer que la gente desconfíe de nosotros, ¿sí? Una mala reacción, un decir algo y hacer otra cosa, eso es en un segundo. Tener una actitud negativa y decidir optar por no ser perseverante, eso puede hacer que las personas dejen de confiar en nosotros, ¿sí? Y en un minuto se puede destruir, lo que puede tomar muchísimos, muchísimos segundos construir. Por eso es que hay que cuidar mucho. Por eso el presidente de Pepsi decía que la confianza es algo que nosotros tenemos que valorar, ¿sí? Tenemos que tener como algo valioso la confianza de las personas. Usted debe tener como algo valioso la confianza de las personas que están a su cargo, en su congregación, si usted es el líder de, de las damas, de los jóvenes, de los niños, usted tiene que tener como algo valioso la confianza de esas personas que están allí, que la han puesto en usted, ¿sí? Sin confianza se destruye absolutamente todo, ¿sí? Y miren el ejemplo más pequeño, ¿sí? Sin confianza no se logra construir un buen hogar. No más eso. No estamos hablando de una comunidad, no estamos hablando de una iglesia, no estamos hablando de una organización, no estamos hablando de una comunidad, estamos hablando de una familia. Si su esposa, su esposo no confía en usted, eso va a destruir la familia, ¿sí? Si no somos dignos de confianza en nuestra familia. Por eso es tan importante la confianza. La confianza es fundamental. Si yo no logro ganarme la confianza de la gente no me va a seguir. Yo no voy a poder ser el líder de esas personas. Y aquí la importancia del liderazgo no es por la posición, porque eso lo aprendimos en el en parte del primer módulo. No, la importancia del liderazgo es para poder llevar a otros a Jesús. Pero si esos otros no confían en nosotros, no van a confiar en Dios tampoco.
y podemos ser obstáculos y piedras de tropiezo para esas personas. Por eso es tan importante que nosotros nos cuidemos. Por eso la Escritura dice que nosotros somos libros abiertos, cartas de buenas noticias, ¿sí? Presentadas a las personas y la gente va a verlo. Y por eso el mal testimonio de muchas personas hace que otras personas no crean. Ay, Isabela no Y eso tenía... es absolutamente cierto, ¿sí? Entonces, por eso es que es tan importante la confianza. Por eso en este módulo abordamos la confianza, en ganarnos la confianza, pero también en el otro elemento que es muy importante y es confiar en el otro, ¿sí? Confiar en las demás personas. Eso es un elemento fundamental, ¿sí? Que nosotros podamos confiar en las otras personas. Mire, si usted no confía en las personas, no va a poder liderarles porque no les va a encargar, no les va a poder delegar una tarea, no les va a poder delegar una función porque no confía. Y si la gente se da cuenta de que usted no les delega porque no confía, no van a seguirlo a usted tampoco. ¿Sí? Por eso es que es tan importante la confianza. ¿Sí? Por eso es tan importante y necesitamos construir esa confianza. Y confiar implica estar dispuesto a correr el riesgo de las consecuencias por ser vulnerable. Y esa palabra es muy importante. Cuando confiamos, somos vulnerables. Por eso uno no confía en todo el mundo. ¿Sí? No confiamos en todo el mundo. En el primero que nos dice qué bonitos ojos tienes, no confiamos en ese. Construimos la confianza para poder ser vulnerables delante de las personas, ¿sí? Y nos exponemos de alguna manera cuando nosotros confiamos en las personas, ¿sí? Nos abrimos a las personas para poder confiar, ¿sí? Y en nuestro contexto, la cultura es completamente opuesta a la confianza, ¿sí? La cultura es completamente opuesta. Aquí en Colombia es completamente opuesta y en Latinoamérica es opuesto completamente, ¿sí? Uno ve en otros países y la gente confía en otros, ¿sí? Por eso la gente es capaz de dejar sus cosas en la playa e irse y cuando vuelve ahí están, ¿cierto? Ha aprendido a confiar en las personas y que nadie se va a coger lo suyo. Aquí nadie deja, solo deja uno encargado ahí, vaya mientras, y nos turnamos para ir a meternos al mar porque se nos llevan las cosas. Eso ha minado la confianza. Nuestra cultura no es una cultura que confíe. Yo recuerdo mi cuñada que vive en Australia me contaba que cuando ella se sentía enferma, le avisaba a su jefe, estoy enferma y no puedo ir hoy a trabajar. Y su jefe le decía, listo, muy bien, cuídate y si te sientes bien mañana, vienes a trabajar. ¿Sí? Aquí uno se enferma y tiene que ir a la EPS para que le den la incapacidad para que le crean en el trabajo. ¿Sí? Yo recuerdo cuando estaba en la universidad, una vez estaba con un malestar estomacal terrible y llamé a decirles que estaba enfermo. Y me dijeron, tiene que traer la incapacidad que le dé el médico o si no les contamos el día de trabajo. Es la desconfianza lo que, lo que está en la cultura, no la confianza. Por eso tenemos que construirla, ¿sí? Por eso Jesús confiaba en sus apóstoles y la confianza es opuesta a este sistema, a nuestra cultura y por eso nosotros tenemos que tomar otra cultura. La cultura del reino de los cielos es otra cultura completamente diferente, regida por otros principios completamente diferentes y tenemos que hacerlos. Pero nosotros desconfiamos todavía de las personas, de las intenciones de las personas. Es que usted no quiere, es que usted no, sí, y buscamos, y en vez de confiar, desconfiamos. Y la persona nos dice algo y uno dice, ay, pero quién sabe.
me dijo eso, pero yo no estoy seguro, eso es quién sabe con qué me va a salir, eso nadie da puntada sin dedal, eso quién sabe qué está buscando, eso es porque uno queda impresionado, impresionado, porque es la cultura que estamos viviendo. Y por eso tenemos que construir. En el reino de los cielos hay confianza. Dios confía. Dios tiene fe en nosotros. Jesús tiene fe en nosotros. Me gusta la expresión de la pastora Luz que dice que no somos una obra terminada, ¿cierto? Y allí está Dios para ayudarnos y seguirnos puliendo. Y allí está Jesús sentado a la diestra del Padre para interceder y decir, Señor, téngale paciencia a Jaime que no logra, pero ahí va, Señor. Tenle paciencia, Señor. Ay, sí. Ay, necesita, sí, por favor, Señor, ayúdalo. Y así con cada uno de nosotros, porque el Señor tiene fe en nosotros, cree que podemos dar la talla que Él espera. Y para confiar se necesitan estos 4 elementos que están aquí en la pantalla. Primero, ser abierto. Ser abierto significa compartir información, ideas, pensamientos, sentimientos y reacciones con otras personas. Yo construyo confianza cuando le cuento a otro cómo me siento, cómo reacciono, mis pensamientos y construyo esa confianza. Si no compartimos eso, si no somos abiertos, no construimos confianza. Se necesita compartir, es decir, estar dispuesto a ofrecer mis recursos a las demás personas. Y eso es lo que hace un líder y vamos a profundizarlo en el siguiente módulo. Yo debo ayudar a las personas que están al lado mío a ser mejores. ¿Sí? No me apoyo sobre los otros para sobresalir, sino que busco que los otros también sobresalgan y les ofrezco recursos, les ofrezco herramientas, les doy alternativas para que les muestro, les doy un consejo, ¿sí? Pero insisto, aquí nosotros tenemos una cultura que no está. Desconfiamos. ¿Usted por qué me va a dar eso? ¿Y usted por qué? ¿A cuenta de qué usted me va a dar eso? ¿Por qué? ¿Qué está buscando? Sí, desconfiamos aún del otro. Y aún cuando alguien nos corrige, cuando alguien nos llama la atención y nos dice, mira esto, no te habías dado cuenta de esto y nos hace caer en cuenta de una equivocación, ¿saben qué decimos? No, es que me metí un vaciadón. Es que eso no me metió severo vaciadón, es un regaño. Y vemos todo como regaño, como vaciada, ¿cierto? Me atacaron. No somos capaces de ver eso como una oportunidad de crecimiento y de ser mejor. Y eso es un elemento importante, muy, muy importante, para construir confianza, quitar los prejuicios. Muchas veces tenemos montones de prejuicios y preferimos no hacer cosas porque nos llenamos de prejuicios y nos llenamos de razones y decimos, no, es que, ¿sí? Otro elemento muy importante es ser digno de confianza. Eres digno de confianza cuando estás dispuesto a responder a la otra persona en una forma que asegure que la persona siempre se sienta aceptada, segura y apoyada. ¿Cierto? Yo tenía un jefe hace muchos años y lo peor que uno podía hacer era decirle que se había equivocado. Era lo peor que uno podía hacer. ¿Sí? Porque él, si uno le decía que hizo algo mal y él se da cuenta que estaba mal, te vas, te largas de mi colegio, vete. Y lo sacaba uno. ¿Sí? Y luego lo volvía otra vez a recibir, le invitaba a un café y ya eso opacaba el vaciado que le había metido y el maltrato que le había cometido. Entonces uno no confiaba en esa persona, no podía confiar, ¿cierto? Porque si uno le llegaba a decir algo, eso era para que reaccionara como si fuera el fin del mundo y más allá, ¿sí? Entonces eso era una locura. No era una persona digna de confianza. Y la gente lo que hacía era evitarla y tratar era de arreglar el error porque si él se enteraba era terrible.
eso es una persona que no es digna de confianza, ¿sí? Por eso es tan importante que nosotros podamos, las personas tengan la confianza de acercarse a nosotros y podernos decir, mire, me equivoqué, la embarré. Y nosotros no le caigamos encima, sino que le digamos, mire, sí, es una oportunidad para aprender, pero tienes que aprender. Por supuesto, esto no es para, sí, no pasó nada, dejé así. No, por supuesto, hay que corregirse y lo que hay que corregir, hay que corregirlo. Y aceptación, que es comunicar que tenemos en alto valor y en consideración a las demás personas y a lo que dicen. ¿Sí? Eso es un elemento importante para construir confianza. Cuando yo valoro lo que la gente tiene que decir. A veces tenemos grupos de jóvenes, grupos de niños, grupos de varones, grupos de damas, grupos y no recibimos sugerencias de las personas, ¿sí? No les tenemos en cuenta, no les, no les compartimos a ver ustedes qué piensan, ¿cierto? Y cuando no les compartimos lo que piensan, pues no les tenemos en cuenta y no les estamos aceptando, no les estamos comunicando confianza a esas personas y esas personas puede que no confíen en nosotros. Entonces, si vamos a construir y a mantener la confianza, es importante ser dignos de confianza. Cuanto más expresamos aceptación y apoyo a otras personas, será más posible que esas personas confíen en nosotros y van a compartir con nosotros sus pensamientos, sus ideas, sus sentimientos y sus reacciones. Y de esa manera podamos aconsejarles, podamos ayudarles, podamos dirigirles, podamos acompañarles, podamos llevarles al lugar que Dios quiere para ellos, a que logren desarrollar ese potencial. Yo estoy absolutamente seguro que Dios tiene un gran propósito con cada uno de nosotros que estamos aquí. Y no es solamente un decir, no es solamente un cliché, algo que se repite. Dios tiene un propósito para tu vida. No. Realmente, Dios le ha llamado con una razón. ¿Sí? Dios nos ha llamado con una razón. Y Dios quiere que desarrollemos el potencial máximo que Dios ha puesto en nosotros. Algo que me he dado cuenta es que nosotros siempre llegamos a un tope y estamos frente a ese tope y muchas veces ese tope no hemos puesto nosotros mismos y no logramos desarrollar ese potencial que tenemos debido a nosotros mismos. Y por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí formándonos, por eso estamos aquí reunidos para que podamos nosotros entonces crecer, ¿cierto? Y desarrollar ese máximo potencial. Sé que han habido algunas preguntas por el chat o algunos comentarios. La verdad es que mientras estaba en la presentación no podía verlas, entonces sí quiero dar un tiempo para preguntas y pedirles el favor de que coloquen su asistencia allí. Recuerden que la asistencia la vamos a registrar a partir de que ustedes coloquen su nombre completo, por favor, allí en la asistencia, para tenerlo en cuenta también al final de este diplomado en las certificaciones que la Escuela de Formación va a dar. Muy bien, entonces si alguien tiene una pregunta, por favor que nos la pueda hacer y compartimos. O sea, yo aquí, insisto, no me las sé todas, puede haber cosas que no me sé, ¿cierto? Pero que estamos nosotros aquí para estarlas aprendiendo. Entonces, preguntas, comentarios. ¿Sí? ¿Preguntas? No. Nada, preguntas, todo muy claro. ¿Mm? Pastor Jaime, buenas noches. Yo coloqué la asistencia al comienzo. ¿Se puede, pastor? Sí, Cuando está me bien, conecté, yo coloqué mi asistencia. no se preocupe, está perfecto, no importa. Desde que esté aquí, desde que la haya registrado, no hay necesidad de registrarse dos veces.
esto tiene muchas cosas. Yo vi una pregunta por ahí. Ah, bueno, David pregunta. Hablando de confianza, ¿me puede explicar cuando el versículo dice, maldito el varón que confía en el hombre? Muy bien, sí. Y precisamente tiene que ver con eso, ¿cierto? Y porque confianza significa poner toda nuestra fe en la otra persona, ¿cierto? Poner nuestra fe en la otra persona tal como el significado etimológico de las personas, etimológico de las palabras, perdón. Y entonces la Biblia nos llama a que tengamos ese cuidado, por supuesto, ¿sí? Porque si toda nuestra fe está puesta en la persona, ¿sí? Si toda nuestra creencia está puesta en la otra persona, ahí es cuando seguramente lo que está queriendo decir es que seguramente la persona nos puede defraudar, ¿cierto? Cuando tú pones toda tu esperanza, toda tu fe en esa persona, las personas pueden fallar, ¿cierto? Pueden fallar, ¿sí? Pero no significa que no podamos confiar en nadie, ¿sí? Porque imagínense si no confiáramos en nadie, si andáramos desconfiando de todo el mundo, ¿sí? ¿Y a qué horas? ¿Quién me va a hacer? ¿Y usted quién es? ¿Y usted a qué viene? ¿Y usted por qué está ahí? ¿Sí? ¿Y usted cuándo entró? ¿Sí? Y miren que la confianza es algo que se construye, ¿sí? Se va construyendo. Pero cuando la confianza se mina, cuesta mucho trabajo volver a confiar, ¿sí? Cuesta mucho trabajo volver a confiar. Pero no quiere decir, allí lo que está diciendo es, no ponga toda su fe, su confianza, su fe debe estar puesta en Dios, ¿cierto? Todo lo que usted cree debe estar puesto en Dios, su mirada debe estar puesta en Jesús, sus ojos, puestos los ojos en Jesús, como yo lo decía, ¿cierto? Puestos los ojos en Jesús. El único que no nos va a defraudar es Jesús y ponemos toda nuestra esperanza allí en Él, ¿sí? No podemos poner eso que ponemos en Dios, ponerlo en cualquier otra persona. ¿Sí? Es a eso a lo que se refiere. No reemplacemos la fe y la confianza que ponemos en Dios, no la ponga en ninguna otra persona. En ningún otro ser humano la vaya a poner. De ninguna manera, por favor. ¿Sí? Pero usted como líder, usted tiene que ser digno de confianza. ¿Sí? Usted como líder tiene que confiar en esas personas en las cuales usted está liderando. ¿Sí? Debe hacerlo. Si no, Pastor, una pregunta. pregunta. Pastor, por favor me corrige, porque pues no sé si de pronto enfoque bien la pregunta, pero quiero que me ayude. Yo como líder, por decir algo, o como responsable de un grupo de trabajo, yo veo esta confianza es es una confianza para unidad de trabajo, ¿sí? Confianza, más mi confianza con Dios es diferente, porque Él es mi Dios y mi todo, Él es algo superior, es diferente a la confianza que yo pongo en el equipo de trabajo para desempeñar una labor, ¿sí? Que veo que es del ego y que pueden hacerlo, que aún se pueden equivocar, que aún están ahí para que todos aprendamos. Pero la confianza con Dios es otra cosa, pienso. ¿Sí? Correcto, muy bien, hermana. Son dos niveles, dos conceptos diferentes y creo que la palabra en el original hace referencia a dos conceptos diferentes. Por eso es muy importante buscar, ¿cierto? Porque a veces nos quedamos con eso. Y si, por ejemplo, nosotros nos quedáramos con esa idea de maldito el hombre que confía en el hombre y no confiemos en nadie, ¿sí? Yo ni siquiera los había dejado entrar a ustedes a esta sala, ¿cierto? Que yo, ¿y este quién es? ¿Y a qué entrará? ¿Cierto? Uy, no, Dios mío, ¿y qué tal que? ¿Sí? No se refiere a eso, se refiere a que nuestra fe, la que ponemos en Dios, como dice la hermana Estela, la que corresponde a Dios, sea exclusivamente para Dios. Pero ponemos nuestra confianza en aspectos de trabajo, del ministerio, del liderazgo, en otras personas, sí tenemos que hacerlo, ¿sí? Y eso es muy importante. Y a veces nos da un poquito de cosa decir que somos líderes. No, ustedes son líderes, véanse así, ¿sí? Y tenemos que vernos así. Y tal vez es porque no nuestra misma cultura
de la iglesia no lo hemos visto de esa manera, pero se necesita alguien que dirija. Y ese es el líder, ¿sí? Hermano Julio tiene una pregunta, una intervención. Sí, señor, muy buenas tardes para todos, Dios los bendiga. Amén. También podría decirse que maldito el hombre que confía en sí mismo, que pone su confianza en sí mismo, podría ser, que se confía de que está muy bien. Sí, podría ser. voy a hacer la tarea, ¿cierto? De buscar el significado de esa palabra confianza, ese de que confía, voy a buscarla y vamos a mirar a ver qué implicación tiene y voy a buscar las otras palabras, el otro concepto de confianza, porque también puede ser una muy buena interpretación, es decir, que confía en sí mismo, ¿sí? El hombre que confía en sí mismo. Y puede ser esa también la interpretación de esa cita también, puede estarse refiriendo a eso. Y si nosotros confiamos en nosotros mismos, pues estamos perdidos, ¿sí? Tenemos que confiar en Dios, por supuesto. Y otra vez, ¿cierto? Insisto que son dos conceptos que están diferenciados. Para usted liderar, para usted dirigir, usted tiene que ser consciente de que usted es capaz, de que usted puede, de que Dios lo va a ayudar, de que Dios está ahí. Usted tiene que tener ese nivel también de fe, ¿cierto? De confianza, ¿sí? En usted mismo. No estoy diciendo que depende de usted, no sé cómo, creo que la palabra, y voy a hacer la tarea, ¿sí? Porque esto nos deja con esa importancia en separar esos dos elementos, ¿sí? Porque por supuesto que nosotros tenemos que confiar en que Dios está con nosotros y podemos hacer este trabajo, ¿sí? Imagínense si nosotros empezamos y decimos, no, yo no puedo, pero no, es que no, Dios me puso aquí, pero no, yo no, el Señor no tiene ni idea y yo tampoco, entonces, ¿sí? ¿Cómo sería eso? ¿Sí? Terrible realmente. Entonces, Pastor, una pregunta. pregunta, hermana Carmen. Gracias, pastor. Por ejemplo, en Salmo 10, 118 dice que no confíen ni en hijo de príncipe. Entonces, o sea, yo me confundo un poquito ahí. Sí, porque ahí lo que está diciendo es que está esperando que ese hijo de príncipe le dé algo, ¿cierto? Pone su Como confiar en el expectativa, presidente. es decir, es como cuando usted pone su confianza en el trabajo, ¿sí? Y entonces dice, no, es Sí, que si no fuera por el trabajo no comería, por ejemplo. Semejante, esa es la misma expresión que está diciendo allí el Salmo, ¿no? gracias, pastor. Usted no comería, puede comer hasta teniendo trabajo, no comer hasta teniendo trabajo. Yo recuerdo una época en la que yo trabajaba y no me pagaban, ¿sí? Y uno dice, y estoy trabajando y no había la plata para pagar, ¿sí? ¿Sí? Y aún estando trabajando, no devengaba el sueldo. Y es a eso a lo que se refiere, es cuando lo que hace la gente de poner esa esperanza, por ejemplo, en un político. Es que yo voy a tener mi casita propia, vamos a votar por este porque él me va a dar la casita. Quien le puede dar la casita es el Señor, por ejemplo. ¿Sí? Dios es Pastor, el que una la puede hacer. pregunta. Pero a veces la ponemos es en esas personas y por eso se refiere al príncipe, ¿cierto? A esas personas que tienen poder económico o poder político, que nosotros confiamos en ellas para que nos den algo, ¿cierto? Y desplazamos la confianza en Dios, ¿sí? Ya no confiamos en Dios, sino confiamos en esa persona para que nos dé. Hermano Hernando. Sí, pastor, Dios les bendiga. Buenas tardes. Sí, es como un ejemplo que voy a poner. El caso cuando Dios llama a Gedeón. Gedeón no confiaba ni en él mismo, pero en este caso Dios lo lleva no solamente a confiar en él mismo, a confiar en él mismo, sino también que pusiera la confianza en Dios. Sí, esa es la entiendo yo la parte, que una parte es que Dios también nos ayuda a llevar a confiar a nosotros y a confiar en Él, que lo podemos hacer en Él. Es una pregunta, ¿no? O como una, ¿sí está correcto? Sí, sí, por supuesto. Yo insisto que son dos conceptos que tienen significados diferentes. Es decir, nuestra fe en Dios, esa confianza en Dios está por un lado, y la otra, ese concepto de confianza que tiene que ver conmigo mismo y con aquellos con los cuales yo estoy liderando
y estoy conformando ese equipo de trabajo, ¿sí? Y ese sí es muy Pastor importante Jaime. y debe construirse como yo se los planteaba aquí durante la charla. Pastor, una pregunta. Sí, hermana. Dice que la palabra confianza, pues en el desglose que usted hizo, dice que con significa junto, ¿sí? Que fide es fe y ansa acción. En sí, ¿cómo sería la definición teniendo en cuenta esa etimología? Sería, volvamos a la presentación, hace referencia precisamente, yo creo que a ver, voy a Como compartir la pantalla, a la acción de confiar, a la acción de la poner nuestra acción, fe, ¿cierto? Con esa otra persona, ¿sí? A la acción de la poner la acción fe en la otra persona. de poner la fe Me en. salí de aquí, a ver, listo, ya ahora sí. Gracias. Entonces, creo que, insisto que lo que voy a proponerme, porque no lo vi, es decir, cuando estaba construyendo la clase, no lo vi, ese sentido, ese doble sentido que tiene la palabra confianza, ¿sí? O la palabra confiar desde la escritura, ¿sí? No lo alcancé a identificar, pero ahora que aquí estamos precisamente para juntos aprender, me doy cuenta de que tenemos que escudriñarlo, ¿sí? Para que podamos Perdón, entenderlo bien y saber realmente a qué está apuntando ese concepto de confianza y cómo diferenciamos nuestra confianza en Dios de la confianza en las personas, porque no es la misma, o sea, no es el mismo concepto, ¿sí? Como ahorita lo mencionábamos. Una cosa es toda mi esperanza y la fe que yo pongo en el Señor, y otra cosa es la confianza y la fe que yo le tengo a las personas de que podrán hacer eso que yo les voy a encomendar en ese equipo de trabajo, ¿sí? perdón, pastor, para Mira, también decir algo. Nuevamente, cuando el hermano Julio decía eso, yo pienso que se refiere es cuando una persona es como autosuficiente, pero que tiene un alto valor ya sobre exagerado de sí mismo, que ahí es donde se está como confundiendo o está desplazando a Dios, ¿sí? Entonces, de pronto se refiere a eso, porque podemos decir que si nosotros confiamos en Dios, vamos a estar seguros, vamos a estar confiados que todo lo podemos hacer y que confiamos plenamente en Él. Pero cuando ya nuestra confianza está expuesta sobre nosotros mismos, estamos desplazando a Dios. Y es diferente la confianza que podemos tener en un equipo de trabajo, en la seguridad y certeza. Primeramente, teniendo a Dios, confiamos de que somos capaces, ¿sí? De que todos vamos a poder hacer las cosas, de que estamos en el mismo sentir. Y esta confianza debe redundar, se podría decir así, si estoy bien, y deben verse resultados. Entonces, esa confianza de la que se dice ahí, que la palabra en la escritura que dice, nadie tenga mayor, perdón, nadie tenga mayor concepto de sí mismo del que debe concepto de tener. sí mismo que debe tener. Gracias, pastor. Entonces, es ahí cuando yo digo que delega, de que excluya a Dios, ya, ¿sí? Entonces, esos tipos de confianza, sí deberíamos de verlos un poquito, ¿sí? Como dice el pastor, para aclarar, porque una cosa es la confianza en Dios, otra cosa es tener la sobreexposición de mi confianza y desplazar a Dios, y otra cosa es poder tener la confianza en el equipo. Gracias. Sí. Sí, yo insisto en que son dos niveles diferentes, ¿sí? Dos conceptos que están relacionados, por supuesto, pero que son diferentes. Es decir, una cosa es lo que yo confío en el Señor y otra cosa es esa confianza que yo pongo en las personas, ¿sí? Y eso es diferente. Aquí estamos hablando de dos cosas diferentes, ¿sí? Quiero que eso nos quede claro, pero lo vamos a buscar conforme al sentido en el que está escrito, porque yo estoy seguro que en la escritura está la respuesta a esa inquietud y la claridad que está allí, Hermano, está en la escritura. Hermano Jairo. Pastor Jaime, también para aportar algo, de pronto también podría equipararse a lo que es el amor y en la máxima del amor, del mandamiento del amor, amar a Dios sobre todas las cosas.
y al prójimo como a uno mismo. Entonces ese amor puesto se manifiesta y esa confianza en el otro se manifiesta también en uno, pero la primera confianza se debe tener es en Dios primero que todo. ¿Sí? Correcto. Lo que está hablando de los niveles es a eso lo que se refiere. El primer lugar es hacia Dios y después ahí sí ya en uno como en las otras personas. Muy bien, hermano, muchas gracias. Muy bien. Sí, eso nos ayuda, sí, para clarificar el concepto. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Sí, y eso es importante, sí, por supuesto. El amor que yo tengo por Dios no lo puede reemplazar ninguna otra cosa. Pero sí hay personas que ponen su amor, ese que debe ir en Dios, en otras cosas o en otras personas, ¿sí? Y ahí es donde se comete el error. Y creo que puede ser la equiparación que nos está ayudando el hermano en el ejemplo para entenderlo. Muchas gracias, hermano Jairo, de verdad. Listo, hermanos. Entonces, les animo a que empecemos a construir la confianza, ¿cierto? En que empecemos a desarrollar nuestra confianza y que confiemos en los demás. Insisto que este concepto de confianza implica arriesgarse, ¿sí? Este concepto de confianza implica que nosotros nos ponemos en una situación en la cual nos exponemos y somos vulnerables, ¿sí? Por eso uno no confía en todo el mundo, que es lo que era lo que ya mencionábamos hace un momento, ¿sí? No el primero que nos dice qué bonitos ojos tienes, en ese confiamos, ¿sí? Pero sí debemos construir confianza, ¿sí? En personas y desarrollar esa confianza. Y ese es un trabajo. Yo les voy a dejar en la plataforma de la Escuela de Formación un fragmento de un libro donde el fragmento se llama Tenga fe en las personas y nos da unos pasos para cómo tener fe en las personas. Entonces, esta noche voy a habilitar ese otro módulo para que en la plataforma de la escuela puedan entrar. Recuerden que deben entrar como invitados. Entran a la página Escuela de Formación y Coop /escuela, ingresan como invitados, van y buscan diplomado bíblico, diplomado en liderazgo, entran allí y allí encuentran los contenidos de los módulos que hemos estado desarrollando. El módulo 3 va a seguir estando abierto unas semanas más para que puedan terminar de participar los que no lo han hecho con el ejercicio que hay allí de la actitud, porque el cuestionario que está allí implica leer parte del libro que les dejé allí, que insisto que es un muy buen libro para que ustedes lo lean. Ese libro de Seamos Personas de Influencia, ese libro que está allí. Y vamos a abrir este otro donde encontrarán ese fragmento también para que desarrollemos otra actividad también muy sencilla y cumplamos con la participación en el curso. Nos volvemos a encontrar para la última sesión. El último módulo es el 19 de diciembre. El último módulo, que será el módulo de preparando a otros. Es decir, ya hemos ido mencionando cosas y ustedes se dan cuenta, el propósito del diplomado es ir enlazando una cosa con la otra, ¿sí? Cómo una cosa va llevando a la otra. Y lo mencionamos hoy, que parte de la confianza es que yo hago que los demás crezcan, preparo a otros, comparto con otros lo que yo sé y les capacito para que ellos sean como yo, ¿sí? Como lo que hizo Jesús con sus discípulos, ¿sí? Los preparó, les enseñó y les permitió crecer, ¿sí? Les dio la oportunidad de crecer. Entonces, ese es el último módulo que estaremos trabajando con la ayuda de Dios, si Dios nos lo permite, el 19 de diciembre para que se preparen. Separen el tiempo, por favor, y ingresen a la plataforma y desarrollen las actividades de este módulo 4 de la confianza, ¿sí? Ahí hay un material muy, muy interesante que les dejé. Insisto, léanlo, descárguenlo, úsenlo, pero sobre todo, aplíquenlo, ¿sí? No sirve de nada formarse en esto si no lo estamos aplicando, si no estamos trabajando en nuestra actitud, ¿sí? No sirve de nada si no trabajamos en nuestra actitud. No sirve de nada si no trabajamos en ser dignos de confianza y mostrar confianza a otros. No sirve de nada si no aplicamos eso que vimos de ser asertivos.
si no aplicamos esos conceptos de ser influencia para otros, ¿sí? Entonces yo quiero animarles, que el Señor les bendiga. Quiero pedirles el favor de que no olviden colocar su nombre en la asistencia, por favor, en el chat, para que podamos tener el reporte de la asistencia. Y agradecerles su asistencia y su participación en esta sesión. Igual la vamos a poner allí en la plataforma para que quede con la ayuda de Dios también como herramienta de trabajo de este módulo de la confianza. Muchas gracias, pastor. Gracias a todos los hermanos. Dios los Gracias, bendiga. hermanos. El Señor les bendiga y les guarde. El Señor esté con ustedes y les ayude. El Señor les acompañe y les fortalezca en el nombre de Jesús. Amén, hermano. Muchas gracias, hermano. Gracias, pastor. Dios le bendiga. Dios le guarde, le bendiga. Gracias, pastor. Gracias por la enseñanza de hoy. El Señor sea guardando. Dios bendiga a todos. Grandemente. Gracias, pastor. Dios los bendiga a todos. Amén. Dios los bendiga. Gracias, mi pastor Dios Jaime. les Dios bendiga bendiga. a todos. Un abracito. Bendiga al Un pastor abrazo. Jaime, a todos. Bendiciones. Gracias, pastor. Bendiciones. Gracias, pastor. Dios me los bendiga, mis hermanos en Cristo. Amén. Me alegra verlos, aunque sea de así de a poquitos y para el final, pero me alegra verlos. Dios les bendiga. Gracias, bendiciones. Dios los bendiga, pastores. Amén. Dios les bendiga. Bendiciones, hermanos queridos. Un abrazo desde Chiquinquirá. Bendiciones. Ana Gracias. Mariela, qué bueno. Por Amén, favor, hermano. escriban su nombre. No se vayan sin escribir el nombre, porfa, allí en el chat para que me quede la asistencia. Para todos, en el nombre de Jesús, bendiciones. Amén. Muchas gracias. Dios les bendiga y Gracias, les pastor guarde. Jaime. Dios le bendiga. Amén. Más, luego chat y luego ya lo envié. Ah, bueno, Completico, muy por bien. eso le dije apenita, mami. Muy bien, muchas gracias. Hola, Pastor Adrián. Hola, Pastor Francisco. Te amo, gordo. Por el interno, pastora, por el interno. Nos vemos. Por favor, qué coqueteo. ¿Por qué no cuelgan ustedes? Dios los bendiga, es que estamos... Dale, habla por WhatsApp, pastora. Amén, amén. Qué ruana más hermosa. Ya toca cantar No solo acá la ruana, la pastor canción. Jaime, todo lo que hay debajo de la ruana es hermoso. Eso se lo puede decir su merced. Yo le digo de la ruana. Ya le dije. Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Un Dios les abrazo para guarde. todos. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, pastor. No, 10.